Una tarde de invierno, 2 de julio de 2021, 5 horas, 2 minutos, y desde aquí, desde el Palomar, Radio La Luna, AM 1140, y en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula, le digo que tenemos una temperatura de 17 grados centígrados, para que sepa que lo hacemos en directo. Esto no está grabado, esto va en vivo, aciertos y errores en vivo. 17 grados, una temperatura absolutamente ideal para pleno invierno como estamos, y una perspectiva de una semana espléndida, donde la temperatura mínima va a llegar mañana a los 2 grados, pero a lo largo de la semana las máximas van a ir desde 17, 16, 18, 20, 21 grados, es decir, ya llegamos al viernes de la semana que viene, jueves y viernes, entre 20 y 21 grados de temperatura máxima, con lo cual este invierno se pone calentito sin joda. Muy buenas tardes. Empezamos, ya empezamos el fin de semana. Todos los fines de semana empiezan a las 5 de la tarde con La Brújula, y por tanto todos los fines de semana son fin de semana largo. Así que le damos las muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando a partir de las 5 de la tarde y hasta las 19 horas, con una temática realmente impresionante en el día de hoy. Si no empezamos un poquito con buen humor, calentando los motores, los temas que se nos vienen encima los vamos a llevar en una mochila bien pesada, pero nos vamos a ir justamente de este programa enriquecidos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del conocimiento de los temas que realmente nos deberían preocupar. Entonces hemos elegido una cantidad de temas de los cuales ya les voy a hablar, pero no sin antes darle las muy buenas tardes a nuestro compañero de mesa, Daniel de Abrantes. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes a todos nuestros queridos y persistentes oyentes. Y una audiencia creciente de este programa, porque evidentemente este programa no ha dejado de crecer nunca, pero como las tortugas, avanzamos despacito, pero cuando te querés acordar, ahí estamos, en un nivel cada día más interesante. Y le damos también las muy buenas tardes a nuestro operador de los días martes, pero que hoy viernes se encuentra presente, nada menos que Héctor Didío. Héctor Didío, el operador de todos los martes, pero bueno, hoy circunstancias, quizás la vacunación a la cual tuvo que someterse nuestro amigo Leandro Mugarza, ha hecho que ha quedado a cargo todo lo técnico del programa a cargo de Héctor Didío. Le damos las muy buenas tardes a Daniel Pérez, quien creó ese canal de YouTube llamado La Brújula en la Luna. Lo he repetido y lo vamos a seguir repitiendo. Y hay gente que me pregunta, me perdí tal reportaje. ¿Cómo hago? Tenés que ir al canal de YouTube La Brújula en la Luna. Y ahí vas a encontrar todas las entrevistas que hemos hecho hasta aquí, unas 1200 aproximadamente. Después les voy a dar el número exacto. También les voy a dar el número exacto de programa que estamos transitando. Estamos en el programa 297. Perdón, 298, Daniel. Programa 298. El martes con Héctor Didío vamos al programa 300. No sé qué vamos a hacer. ¿Una fiesta, Daniel? ¿Qué vamos a hacer? 300 programas. Esto es realmente apoteótico, magnífico. Así que bueno, para Daniel Pérez, un fuerte abrazo. Y también un fuerte abrazo y muy buenas tardes a Miguel Pascuale, el creador de la incubadora de un multimedio que va teniendo como las semillas que van brotando, así va brotando, como una semilla que se va lentamente, pero vamos dando pasos para que el programa mejore cualitativamente, y podamos sacarle a cada minuto más el jugo. ¿Se puede sacar más el jugo de lo que lo hacemos en este programa? Es muy difícil, pero de todas maneras, sí, todo es posible. Todo es posible. Así que Miguel Pascuale, que le ha dado en llamar a La Brújula en la Luna la Parloteca, como siempre, acompañando el crecimiento de este programa. Le vamos a dar también las muy buenas tardes a Florencia Videberry, la realizadora de nuestros flyers de difusión. También, lógicamente, como siempre, a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz.
Así que doctora Mónica Colunga, de Corrientes Capital. Y a nuestro amigo Gustavo Figini, de Uspallata, Mendoza, en la altura de la cordillera de los Andes. Hay gente que no se escucha. ¿Y cómo no se escucha? A través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Para quien quiera comunicarse aquí con la radio, puede hacerlo al 44 43 74 24. Paso a contarles que vamos a tratar temas trascendentes en el día de hoy. En primer lugar, vamos a tenerlo al Premio Nobel Alternativo, Raúl Montenegro, con quien vamos a estar hablando de temas muy, pero muy importantes. Un taller que se hizo sobre la pérdida de biodiversidad, ecodiversidad, zoonosis, pandemia viral y temas conectados. Es decir, realmente el tratamiento científico de la actual problemática ambiental. Esto es muy interesante porque Raúl Montenegro es un hombre que, a pesar de ser biólogo, si le digo todos los títulos que tiene, no terminamos más, ¿no? Porque realmente no se llega a hacer un premio Nobel alternativo sin tener una enorme capacidad de estudio, de desarrollo profesional. Es profesor de biología. Entonces, lo que tiene es la virtud de hacer simple aquellas cosas que son sumamente complicadas, ¿verdad? Y me parece que entonces ahí tenemos ya en 10 minutitos, 12 minutitos estamos hablando con él. Después lo vamos a tener nada menos que a un enorme escritor argentino que es Mempo Giardinelli, pero no vamos a hablar de literatura con él. Vamos a hablar sobre la privatización del río Paraná. Un río Paraná que fue concesionado por Carlos Menem, pero después fue, nuevamente renovada esa concesión por Cristina Fernández de Kirchner. Y eso ha llevado a que Alejandro Olmos Gaona nos haya enviado una reflexión que vamos a tratar de pasarla en la primera hora porque con Mempo vamos a tener 20 minutos nada más. Y la reflexión de Alejandro Olmos Gaona dura unos cuantos minutos, de manera que, bueno, le vamos a tratar de simplificar esa exposición de Alejandro Olmos Gaona, transformarla en una pregunta sencilla, ¿verdad? Y darle la oportunidad de que él nos diga por qué un sector muy importante de la intelectualidad y de la política argentina descubren tardíamente este problema de cesión de soberanía nacional sobre el río Paraná, que en realidad viene del gobierno de Menem, pero la renovación se hizo durante el gobierno de Cristina. Y ahí Alejandro Olmos Gaona ha hecho realmente, no podemos evitar pasarlo esto, Daniel, porque creo que es un documento muy importante. De todas maneras, también Naum Klicksberg le va a hacer una pregunta a Mempo Giardinelli y la vamos a transmitir. Después vamos a tenerlos a Carlos Matos y Rodrigo Romera, ustedes ya los conocen. ¿Por qué? Porque acá tienen una columna sobre discapacidad versus incapacidad, cuando los estigmas sociales acaban con los estadistas. Y finalmente vamos a estar hablando con Laura Deriu, porque inauguraron la primer fábrica de carne cultivada en un laboratorio. Daniel, carne cultivada. Entonces le voy a preguntar si es un avance real o una nueva aventura económica. ¿Viste estas cosas que uno realmente no sabe? La verdad es que no sabemos. ¿Y para qué hacemos este programa? Para aprender. ¿Y para qué invitamos a los que saben más que nosotros? Para aprender, justamente. Daniel, hoy como vamos a hablar de la hidrovía, acá me llegan WhatsApp, voy a poner lo que me ha mandado nuestro amigo, la hidrovía. Usted preste atención porque después nosotros vamos a tratar de que esta pregunta vaya, digamos, en forma más sencilla. Son unos minutos, pero lógicamente que los oyentes de este programa tienen una atención especial. Escuche lo que dice Alejandro Olmos Gaona.
Estimado Mario, como vi que se iba a tocar el tema de la hidrovía, algo en lo que vengo trabajando desde el 2010, y como va a estar Mempo Giardinelli, según he visto en el aviso, que hace tiempo viene luchando por este tema tan crucial que tiene que ver con nuestra soberanía, con el río Paraná, con los negocios que hacen las grandes empresas exportadoras que se van por la hidrovía, que llevan miles de millones de dólares. Por la hidrovía se transporta el 80% de las exportaciones argentinas de ese tipo. Lo que me inquieta y me interrogo, y lo he hecho ya varias veces, es por qué se ha descubierto la hidrovía a partir del decreto 949 dictado por el presidente Fernández el año pasado. Y digo descubrimiento de la hidrovía porque parece que ahora importa la soberanía argentina y el Paraná. Pero Tajana, que fue ministro de Cristina Kirchner, y un montón de exfuncionarios y personas representativas de la política, que ahora descubren la hidrovía y se rasgan las vestiduras, no hicieron absolutamente nada en el 2010, cuando la señora Cristina Fernández de Kirchner prorrogó por 10 años la concesión de la hidrovía a Jean de Null y a EMEPA. Menem había fijado 5 años el plazo. Cristina lo duplicó del 2010 a el 2021. Y eso es lo que me preocupa. Pareciera que la soberanía depende, hay que defenderla, depende del gobierno el que esté. Parece que la soberanía en un caso importa y en otro no. Porque en el 2010, con Pino denunciamos penalmente desde la expresidenta hasta los funcionarios que habían firmado el decreto prorrogando la concesión. Y además Pino presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que nadie quiso firmar para que se derogara ese decreto. Uno de los que no quiso firmar fue Ricardo Gil Lavedra, porque era abogado de la hidrovía. Entonces, estas son las cosas que me llaman la atención desde siempre y muestran a veces que hoy decimos una cosa, pero antes guardamos silencio. Y mi inquietud es por qué antes guardamos silencio. ¿Por qué ahora se descubre la hidrovía? Hay tanta laraca por lo que ha decidido el presidente Fernández, y en el 2010 nadie dijo nada. Todas las organizaciones que han firmado una serie de documentos, políticos, dirigentes, Fernanda Vallejos, es decir, el propio Tajana, que ahora es senador nacional y en ese momento era ministro, no dijeron nada, no abrieron la boca. Y cuando Pino denunció esto en la Cámara de Diputados, tampoco nadie lo apoyó. Entonces, estas son las cosas que me preocupan en la Argentina, que a veces se defienda algo, pero cuando hubo que defenderlo con mucho más razón, no se hizo nada. Porque ahora se terminó la concesión. Pero en ese momento se terminaba y un montón de organismos del Estado habían dado su opinión en contra. Inclusive el defensor del pueblo de la nación impugnó una asamblea que se había hecho. Sin embargo, los descubridores de la hidrovía del año pasado nunca vi que hicieron nada. Es preocupante y había que preguntarse por qué. Sin perjuicio de eso, es importante que hoy se defienda, que hoy se luche, que se haga todo lo posible como Mempo, que está liderando este problema. El tema clave es saber por qué en el 2010 se guardó silencio. Te mando un abrazo. Bueno, desde ya que le vamos a trasladar esta pregunta a Mempo Giardinelli, se la vamos a dar reducida y después le vamos a pasar la grabación para que él la tenga y la tenga en cuenta. ¿Por qué se nos pasan a los argentinos cosas tan graves cuando simpatizamos con un gobierno? Y esa mala costumbre, o ese problema que tenemos los argentinos, y no solo los argentinos, ¿no? Tiene que ver también con
con cómo fluye la información a través de los medios y se van creando marcos de referencias que nos llevan a ver la realidad a través del cristal que vamos coloreando. Y sí, pero bueno, deberíamos ser objetivos y tratar de que las cuestiones, las grandes cuestiones nacionales pudieran tener una mirada... ¿Sabes cuál es el tema, Mario? Para mí más importante, que estos temas se debatan. Porque si estos temas se debaten y el debate es amplio y se escuchan todas las voces, bueno, la posibilidad de tener visiones distorsionadas cada vez va siendo más reducida. Claro. Es reducida. Ahora, si directamente estos temas no se debaten, bueno, estamos mal, porque afortunadamente la hidrovía se está debatiendo ahora. Se está debatiendo. Así es, se está debatiendo, aunque vos sabés Pero tendríamos que debatir también los 50 puertos privados sobre el Paraná. La forma en que se declaran, digamos, y se controlan las exportaciones de grano, la manera en que exportan sus productos las multinacionales mineras. O sea, acá hay problemas centrales que en este programa tratamos de que estos temas se debatan y se discutan, que son problemas que hacen a la vida y que hacen al estado en el que estamos. Sí, claro. Y el debate es la democracia es debate, porque en realidad lo que no se pueden dar son verdades absolutas. Nadie pretende tener una verdad absoluta. Las verdades son efectivamente relativas y siempre deben ser... tiene que haber una oposición. Había una frase de un filósofo español, Miguel de Unamuno, que decía: no sé de qué se trata, pero me opongo. Es una buena predisposición a decir, bueno, digas lo que digas, Daniel, yo voy a contradecirte, porque en esa contradicción no hay que ver una pelea. Lo que hay que ver es que la única manera que tenemos de dar luz a un tema es mirándolo desde distintas ópticas, desde distintos lugares, y entendiendo que puede haber diversas razones a partir de las cuales se pueden esgrimir distintas posturas, y luego se busca el consenso. Pero primero uno defiende la soberanía sobre un espacio que cree nacional. Después te pueden decir, mira, la tecnología. Ahora sabemos que la tecnología muchas veces es una excusa para simplemente decir, se lo damos a extranjeros o se lo damos a los privados. En general, en temas, por ejemplo, la hidrovía, no hay, esa excusa no sirve. Bueno, quiero decir que esta semana, Daniel, y lo debemos decir, mientras buscamos la comunicación con nuestro amigo Raúl Montenegro, hemos perdido a un gran compañero. Hemos perdido a Rafael Camaño, un compañero joven, si se quiere, 50 y pico de años, amigo nuestro desde los 80, quiere decir que próximo a cumplir 40 años de amistad, que estuvo en el programa en más de una oportunidad, sí. Y que realmente cuando me dieron la mala noticia me dejaron helado, porque nunca hubiera imaginado que Rafa, que desbordaba salud, que desbordaba plenitud, que era un tipo que sabía vivir bien, comprometido con su empresa, junto con sus hermanos, una empresa que habían heredado de su padre, pero que ellos supieron llevar adelante muy bien en una Argentina siempre difícil, una empresa de interesante dimensión, en capacidad no solo de abastecer en el mercado interno, sino de exportar, con las dificultades también de exportar desde la Argentina, no solo por la burocracia, por el tipo de cambio que modifica permanentemente la relación de los precios, la obtención de materias primas, que algunas de las cuales también eran importadas, es decir, una persona muy formada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista financiero, pero que además un buen amigo, hincha de Independiente, cuántas veces en la cancha nos hemos encontrado, hincha del Rojo,
Rafa, y bueno, lo hemos perdido, y bueno, para todos sus familiares nuestras condolencias, y le transmitimos nuestro impacto y dolor por la pérdida de este querido amigo. Bueno, creo que ya estamos en contacto con Raúl Montenegro. Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto realmente. Bueno, Raúl, nosotros hoy te convocábamos porque nos enteramos que ustedes estaban desarrollando un taller abordando una cantidad de temas, desde la pérdida de biodiversidad, ecodiversidad, zoonosis, pandemia viral, temas conectados, una cantidad de temas que tienen que ver realmente con la actualidad, con algo que nos preocupa, que además es una cuestión de fondo, y nos encantaría que nos dijeras cómo se desarrolló, creo que era para docentes, cómo se desarrolló este taller, de qué se trató cada uno de los temas, en fin, tenés la palabra. Bueno, en realidad esta es la segunda parte del taller. La conferencia mía va justo la semana que viene, así que en realidad más que resumen va a ser el anticipo. El anticipo, tenemos una primicia. Va a ser el anticipo. Básicamente tiene que ver un poco con algo que estamos insistiendo nosotros desde hace bastante tiempo, y es que dentro de los problemas globales ha habido temas como el caso del cambio climático global, que ha tenido, yo creo que unos grandes éxitos del traspaso, ¿no?, desde la buena ciencia al campo público, cosa que nos parece pero excelente, porque es realmente un problema de una gravedad extrema, pero ha quedado como opacado un problema que es, a nuestro juicio, técnicamente mucho más grave en el corto, mediano y largo plazo, que es la pérdida de biodiversidad. Incluso con una convención, de la misma forma que la convención de cambio climático es como más conocida, en cambio no tiene la misma presencia, ¿no?, en las agendas, y es pública la que tiene que ver con la convención de biodiversidad, y básicamente es un poco mostrar de que en última instancia uno puede llegar a adaptarse al cambio climático global con un sufrimiento tremendo, con colapso de todo tipo, pero lo que uno no puede adaptarse es a la pérdida de biodiversidad. O sea, no hay posibilidad de sobrevivir como especie si no tenemos un mínimo de biodiversidad distribuida en los distintos lugares del planeta, ¿no?, en los distintos países. Entonces era un poco esto, repasar cómo veníamos nosotros destrozando, fragmentando, reduciendo, y que esto obviamente era una de las peores amenazas que tenemos, y a diferencia del cambio climático, que uno, bueno, trabaja con un universo más simple, en el sentido de que uno habla de gases de efecto invernadero, en cambio en biodiversidad hablamos de miles de especies, la mayor parte de ellas ni siquiera clasificadas, que son las que aseguran la regeneración de suelo, las cuencas hídricas, pero además tienen una ligazón muy cercana con lo que nos está pasando con el virus, con el SARS-CoV-2, y obviamente con la COVID-19, que es la enfermedad que produce, teniendo en cuenta que no es ni la última pandemia, ni la más grave, y que jugar con la biodiversidad como se está jugando es infinitamente más peligroso de lo que muchas personas suponen, de que muchos gobiernos suponen, en donde se sigue destruyendo la biodiversidad, se sigue interactuando en modos también de alto riesgo. Entonces es también un poco repasar todo esto, para darnos cuenta, insisto, que con la biodiversidad necesariamente no se juega, ¿no? Los efectos, como ha quedado muy demostrado, creo yo, con la pandemia, realmente pueden llegar a ser de una magnitud impredecible, ¿no? ¿Y a qué atribuís ese avance sobre la biodiversidad, ese menoscabo, despreciando a seres que pueden ser muy chiquititos, pero que hacen a un equilibrio global, de manera tal que al avasallarlos estamos rompiendo ese equilibrio? ¿A qué atribuís vos
que haya esta actitud? ¿El sistema capitalista ciego, sordo y mudo? ¿O pensás que es una ignorancia globalizada que nos ha llevado a menoscabar el medio en el cual, en definitiva, se ha desarrollado la vida? Es una pregunta muy interesante. Ante todo, creo que tiene que ver con una estrategia de vida, una estrategia cultural que ha desarrollado el ser humano. Pensemos que nuestra especie es relativamente reciente como especie. Desde que nos formamos como Homo sapiens en África habrán pasado unos 150.000 años, más o menos. Se puede estirar un poco más la fecha, pero más o menos son 150.000 años. Y una de las características que tenemos, sobre todo desde hace 10.000 años en esta parte, cuando se inventa la agricultura en por lo menos 7 lugares distintos, algo que nos caracteriza es la simplificación, o sea, simplificamos los ambientes que ocupamos, o sea, mientras que buena parte de la biodiversidad vive con la biodiversidad, nuestra especie tuvo como un rasgo, pero notable, muy vinculado, ¿no es cierto?, con las revoluciones verdes, estas 7 revoluciones verdes que se dieron en distintos lugares, 2 de ellos en América, lo que hoy llamamos América Latina y Caribe. Decía era simplificar, o sea, reducimos la gran complejidad de la biodiversidad y de la ecodiversidad para colocar cultivos, para colocar ciudades. Y este proceso no es un proceso que se dio y se frenó, sino que es un proceso que desde hace prácticamente, digo 10.000 años, pero ha variado un poco las edades en distintos lugares. En algunos lugares son desde hace 4.000, otros un poquitito más. Se simplifica y se simplifica y se simplifica, creyendo de que se puede seguir simplificando sin riesgos. Entonces ha habido, por empezar, eso. Y después ya a nivel de pautas culturales, el capitalismo feroz, que termina siendo adoptado por buena parte de los países, termina uniéndose a esta tendencia de la simplificación y acelera la destrucción. Yo creo que una de las características básicas del capitalismo feroz es no solamente no entender lo que pasa con la biodiversidad, como hoy en día como sociedad lo entendemos todavía muy poco, los gobiernos también. Entonces el capitalismo feroz lo que termina acelerando es la destrucción, ¿no? Pensemos en el caso de Córdoba, donde tenemos a Juan Schiaretti, que es el gobernador, una persona con muy poca formación en estos temas, y en donde, por ejemplo, en este momento nos queda menos del 3% de bosque nativo cerrado, en donde los ambientes que caracterizaban la provincia, que era toda la estepa pampeana, todo lo que era el bosque del Espinal, el bosque chaqueño, nos queda nada más que bosque chaqueño, los otros 2 prácticamente han desaparecido, ¿no? Entonces, digo que se han combinado ya una tendencia a simplificar que se da en nuestros hogares, ¿no? En nuestros hogares la tendencia es matar a todo ser que camina, salvo nosotros y las mascotas. Entonces yo creo que ha sido interesante la pregunta porque es una combinación entre una característica cultural muy fuerte en nuestra especie de simplificar y un capitalismo feroz que lo ha acelerado y multiplicado a un nivel realmente atroz, ¿no? Claro, ahora el general San Martín, ya grande, cuando le deja las máximas a Merceditas, que ya no me acuerdo muy bien, pero en una de esas le decía que cuidara hasta los bichitos, ¿no? Después de haber participado en la guerra, tenía esa, digamos, esa actitud, si se quiere, ecológica, más propia con la modernidad que con el tiempo que le tocó vivir. Te pregunto por otra razón que tiene que ver con la explosión demográfica. El crecimiento de la población a nivel mundial en los últimos 3 siglos, digamos, 250 años, bueno, en la Argentina, por la inmigración y otros factores, si tomáramos 250 años, prácticamente la población se multiplicó por 100 o algo por el estilo.
¿Hay algún cálculo de qué capacidad de carga tiene el planeta como para decir X cantidad de personas podrían vivir adecuadamente en el planeta, disfrutando de la vida, consumiendo lo que hay que consumir, pero más de esta cantidad empieza a poner en crisis la propia sustentabilidad ambiental? Digamos que tus preguntas son complicadas. No, bueno. Mira, primero que el tema de población es un tema que prácticamente ha sido excluida de la mayor parte de las agendas, tanto de derecha como de izquierda. Es un tema que obviamente es como si hubiera sido dejado de lado, y obviamente es parte del problema. Solo que no solamente por la cantidad de gente, yo siempre cito el caso de la India. Yo en la India estuve trabajando y siempre he tenido la impresión cuando caminaba en alguna ciudad de la India de estar en un lugar donde todo el tiempo como si fueran manifestaciones por la cantidad de gente, en donde la India, por ejemplo, cada año es prácticamente una población como la de Argentina la que se suma. Impresionante. Entonces, obviamente, la variable demográfica tiene que ver, es inevitable, pero insisto, no forma parte de la agenda. De hecho, todos conocemos la Convención de Cambio Climático, pero muy poca gente conoce un organismo como el FNUAP, que es un organismo clave, que es el Fondo de Naciones Unidas sobre Población. Entonces, la población, obviamente, es un tema clave, pero asociado con otro tema que son los estilos de vida y la inequidad, o sea, la famosa copa invertida, en donde está bien, nunca ha habido tanta gente como la que hay en este momento. Eso es algo de lo que incidió muchísimo en todo este proceso de pandemia viral, pero no solamente tenemos la mayor cantidad de gente de la historia, sino que también nunca hubo tantos esclavos en la historia humana como ahora. Es curioso como muchas personas cuando piensan en la esclavitud ven los barcos desplazándose de África, por ejemplo, hacia América. Sin embargo, si nosotros sumáramos todos los esclavos que se movieron durante el periodo de la esclavitud, son cifras pequeñas al lado de la cantidad de esclavos que hoy en día, por ejemplo, se encuentra con otras características distintas, pero sigue siendo esclavitud. Y una realidad en donde el 20% de la población mundial prácticamente maneja la mayor parte de los recursos, y en donde, y esto es importante tenerlo en cuenta, la inequidad es tan grande, que de pronto un miembro de una comunidad vía guaraní, como la que yo vengo trabajando en Misiones, tiene un consumo de unos 3.000 kilocalorías por persona y por día, y una persona que trabaja de pronto en la bolsa en Nueva York consume 400.000. Ah, amigo, 100 veces más. Entonces, fijémonos la distancia, 3.000 a 400.000. Sí, sí. Y sin ir más lejos, y volviendo al tema de la pandemia, fijémonos en las vacunas, o sea, quiénes son los que más han vacunado y cuáles son los países que ni siquiera han empezado a vacunar. Entonces vemos que no solamente hay un problema demográfico, o sea, la gente multiplicándose, sino que a su vez que cuando de pronto nace un bebé en una sociedad altamente tecnificada y consumista, va a terminar impactando como 3.000 niños del tercer mundo, ¿no? Incluso hasta siendo bebé, ¿no? Entonces digo, esta es parte de nuestra realidad y es la que también empuja estos cambios de biodiversidad, y que terminan de alguna forma estallando, pero estallando sobre todo por la pandemia, ¿no? Pensemos que en el caso del SARS-CoV-2, que es un virus de ARN, de ácido ribonucleico, que hay, digamos, los dos tipos de virus, ARN y ADN, bueno, es un virus que seguramente estaba en un circuito relativamente cerrado. Hay un murciélago que se llama Rhinolophus affinis, que es uno de los posibles fuentes, con un virus propio que tiene más del 96% de
digamos, semejanza genética, de alguna forma salió. Ahora, ¿en qué momento sale? Sale en un momento en donde la biodiversidad está en uno de sus niveles críticos. Sale también en un momento en donde se da la mayor cantidad de habitantes humanos en la Tierra, más que nunca antes. Para tener una idea, en el último año normal, entre comillas, por día había 200.000 vuelos, 200.000 vuelos, vuelvo a repetir la cifra, 200.000 vuelos en 24 horas. Tremendo, sí. Y después de ciudades, como algunas de Bangladesh, en donde tenemos 200.000 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, el virus, ya sea en forma directa, con alguna intermediación en algún otro organismo, entra en una población que prácticamente estaba ofreciéndose para ser el gran lugar de cultivo del virus. Ingresa el virus, que no es un virus, ni es el peor. Un virus como el del ébola tiene una letalidad de casi del 90%, este tiene un poco alrededor del 3%. Decía, entra y entonces ha tenido el éxito como población viral que ha tenido, con todo el drama asociado, pero insisto, primero porque se jugó con la biodiversidad, claro. Y después porque nosotros generamos las condiciones ideales para la expansión viral, sin contar los cómplices humanos de esta pandemia, como por ejemplo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, si uno quisiera verlo, uno podría claramente asignarlo como cómplice viral, porque gracias a él la viremia en Brasil fue mucho más profunda y letal y mató mucho más gente, ¿no? Entonces, no solamente generamos las condiciones, sino que hubo personajes como Trump en el caso de Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, que terminan actuando como cómplices, y una situación en donde, y acá viene tal vez una de las cosas que vamos a ver también en la charla, y es que la biodiversidad es de alguna forma, usando el principio de precaución, una especie de aliada. Siempre va a ser mucho más problemático que haya solamente un monocultivo, llamémoslo, de gente, que tengamos a las personas conviviendo con biodiversidad. O sea, un virus tiene mucho menos probabilidades de tener obstáculos en un sistema como el nuestro, muy simplificado, donde tratamos de limpiar todo lo que es biodiversidad, cuando, y mucha gente no lo sabe, ¿no? A nivel de océanos, por ejemplo, los organismos más comunes y dominantes en los océanos son los virus, ¿no? O sea, para que tengamos una idea. Entonces, nosotros no nos hemos dado cuenta, o si nos dimos cuenta, no le dimos mayor importancia, de que para sobrevivir tenemos que convivir con la biodiversidad. Es imposible solamente tener biodiversidad en un parque nacional, o en uno provincial o en uno municipal. Es muy poquito lo que puede ayudar eso. Necesitamos, sin descartar su importancia, ¿no? Pero sí, necesitamos convivir diariamente con la biodiversidad, y la biodiversidad, ¿qué es lo que es? Es lo que se encuentra en los ambientes nativos, virus, bacterias, hongos, árboles, insectos, aves, reptiles, todo, esos miles de especies, es lo que garantizan la supervivencia de los sistemas y de nosotros mismos. Por lo tanto, este olvido, que para mí es un olvido trágico, un descarte trágico del tema, es lo que está pasando en este momento. Y en el caso del virus, digo, para que la gente tenga a veces un poco noción de, cuando hablamos de virus, de qué hablamos. Por ejemplo, un solo pulmón enfermo de una persona con COVID tiene 100 millones de virus. Una persona enferma en todo su cuerpo tiene 100.000 millones de virus. O sea, virus que se están duplicando, que están permanentemente, pues no se dividen por ellos mismos, usan las células. Y para que veamos hasta qué punto esta cosa lateral a la biodiversidad
si pesáramos todos los virus que hay en este momento en todas las personas enfermas, las pesáramos, hiciéramos una balanza, porque el cálculo ya fue hecho por algunos investigadores. Los virus, recordemos, son invisibles y tienen pesos muy pequeños, en el orden de femtogramos. Todo este caos es producido por 1 kilogramo de virus. Claro, nada. Qué terrible. O sea, que si los pesáramos, ¿no es cierto?, pusiéramos una balanza, todo este caos gigantesco es producido por 1 kilogramo, y si uno nos va apenas a la Primera Guerra Mundial con lo que fue la mal llamada gripe española, porque en realidad empezó en Texas, en Estados Unidos, allí fueron 100 millones de víctimas. Es decir, ha habido cosas que han venido ocurriendo, y que todas tienen que ver con la biodiversidad, de una o de otra forma. Entonces, por eso es la insistencia, en este caso, en esta actividad, este curso, gracias a la tarea de María Angélica, que es la con su equipo quien está detrás de esto, pero digo, este es un tema que nosotros insistimos, es tan importante el tema de la biodiversidad como convenciones que todavía no existen y que es una que insistimos mucho, que es justamente la sobre estilo de vida y comportamiento humano, porque si no, estas son las dos cosas que están juntas. Si no trabajamos sobre los estilos de vida, y bueno, los dramas que se van a ir viviendo son cada vez peores, ¿no? Raúl, Daniel de Abrantes te habla. Aprovecho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Que te tenemos, es un lujo tenerte en nuestro programa, por toda la profundidad de tu pensamiento y la necesidad de reflexionar sobre estos temas, ¿no? Yo hace poco vi una película documental que transmiten en Netflix sobre el tema de la pesca, y la verdad que quedé medio espantado, porque allí se planteaba que, bueno, tomando un poco lo que decías vos, ¿no? Uno de los grandes reservorios, o quizás el más importante reservorio de la biodiversidad son los océanos, y el desastre que se está produciendo en los océanos a través de las formas que se utilizan para pescar, que arrasan con todos los lechos marinos y demás. Decían en esta película que tenía un impacto aún mayor a la deforestación que se está produciendo en el Amazonas y en el resto de los lugares del planeta. Y de esto se habla muy poco, porque dicen que el intercambio de gaseoso que produce la biodiversidad submarina es de un impacto tan grande, y la recomposición de esas áreas es muy complejo, y estamos, digamos, alegremente caminando por distintos caminos, ¿sí?, hacia la misma cornisa. Y yo quería preguntarte si esto también vos lo habías estado viendo, evaluando el tema de la pesca industrializada, el impacto que está teniendo en la liquidación de estos sistemas ecológicos. Plancton le llaman. Sí, bueno, el plancton es una parte, pero hay desde las infinidad de algas que se producen en el lecho marino, que además producen todo un intercambio gaseoso igual que los bosques, ¿sí? De los bosques hablamos, pero de esto se habla muy poco. Cuando se habla de la pesca, dice, bueno, nos están robando el pescado que debería ser de los argentinos, lo cual es cierto, ¿sí? Pero el desastre a nivel de los ecosistemas marinos parece ser que también es un tema a tener muy en cuenta, porque, bueno, puede tener un impacto fenomenal, ¿no? Claro. Ahora, lo que es importante cuando yo hablo de biodiversidad, estoy hablando de toda la biodiversidad. O sea, estamos hablando de biodiversidad en zonas continentales, y estamos hablando de biodiversidad, por ejemplo, en las masas de agua dulce, en donde todavía es más ausente el concepto de biodiversidad. Por ejemplo, los ríos, para la mayor parte de las personas, los ríos son agua y peces.
y hay toda un área de la ecología, que es la limnología, que justamente analiza todas las biodiversidades que están siendo, pero pasmosamente destruidas, y mucho peor, porque, insisto, como la visión es todavía más simplificada, y lo mismo ocurre con los océanos, solo que en los océanos la situación es un poco más dramática, por un motivo bastante simple. En realidad, buena parte de los océanos son prácticamente desiertos de biodiversidad. No es que no tengan biodiversidad, sino que tienen una biodiversidad reducida comparada con las zonas de alta diversidad de los océanos, que es en las zonas costeras y en las zonas de upwelling, que son zonas, por ejemplo, como la zona de la Anchoveta en Perú, ¿no? Claro. Donde la gran cantidad de fósforo, la gran cantidad de nutrientes hace que actúe como una zona de no solamente de alta biodiversidad, sino con mucha productividad. Quiero decir con esto de que la fragilidad de los ecosistemas oceánicos es todavía mayor, porque mientras que a nivel continental nosotros tenemos una distribución que existía, no la de ahora, muy amplia de biodiversidad, más concentrada en lugares más calientes, menos concentrada, por ejemplo, en lugares fríos, pero está relativamente distribuida. En los océanos está asociada fundamentalmente a las zonas costeras, a las zonas estuarinas, que justamente en donde se produce la mayor depredación. Argentina es un país que es algo así como un gran colador, en donde las grandes flotas pesqueras se mueven en aguas internacionales y incursionan dentro de nuestra zona, digamos, de exclusión. Entonces, ese es el otro problema, es que del mismo modo que en las aguas dulces no alcanzamos a ir más allá del concepto de agua-peces, en el caso, por ejemplo, de los océanos, también la simplificación es creer de que es como algo casi homogéneo, ¿no? Y en donde si estoy en alta mar, en aguas internacionales, voy a tener una biodiversidad espectacular. No es así. La mayor parte de la biodiversidad está en zonas costeras. Entonces, este proceso de destrucción se va dando en todos los ámbitos al mismo tiempo, sea en zonas de tierra firme, en zonas acuáticas de agua dulce y también en las zonas marinas. Y el problema, y acá viene el porqué del problema, la organización de la biodiversidad, son miles de especies, y en cada lugar nativo hay miles de especies interactuando, y que vienen interactuando así desde hace miles de años. Ese sistema de miles de especies, donde hay algunas dominantes, zonas más raras, es lo que garantiza que ese propio sistema siga viviendo. Cuando nosotros, por ejemplo, en tierra firme quemamos, el año pasado en Córdoba perdimos más de 330.000 hectáreas, de esto de paso lo hemos denunciado penalmente a Juan Schiaretti, al gobernador, por su impericia para manejarlo. Tenemos no solamente destrucción por fuego, por desmonte. Argentina ya, por lo menos de bosques de cierta densidad, más del 80% ha sido destruido. El problema es que la única forma en que la biodiversidad reconquiste la biodiversidad talada, desmontada, quemada, es a través de la propia biodiversidad. Es decir, que a través de especies pioneras que van de a poquito conquistando, se expande lo que queda de ambiente nativo. Insisto, lo que queda de ambiente nativo. Yo no puedo plantar biodiversidad, claro, ni en los océanos, ni en tierra firme, ni en los ríos. ¿Se han medido cuánto tarda en recomponerse lo que se destruye en un año? Mira, tenemos muchísimas cifras dando vueltas. Te cito algunas más dramáticas que tienen que ver con fenómenos no humanos. Por lo menos después que golpeó ese gran asteroide en la zona del Caribe, gracias al cual estamos nosotros haciendo esta nota. Si no hubiera caído ese meteorito o ese asteroide, no teníamos programa hoy de radio. Gracias a esa situación que generó una alteración. Una alteración enorme. Ese fue el quinto espasmo grande de extinciones que hemos sufrido en los últimos 600 millones de años. Decía, esa fue un poco la condena para muchos exitosos hasta ese momento, como eran los grandes reptiles,
y se fueron dando posibilidades para que finalmente pudiéramos estar en este programa de radio. ¿Cuánto duró, por ejemplo, la recuperación? Quiero aclarar que cuando golpea ese asteroide, la Tierra estaba en excelentes condiciones para bancarse una cosa así, porque había biodiversidad desparramada por todos lados. Tardó 700.000 años la Tierra en la parte superficial en recuperarse. Esa es una cifra para que ustedes tengan una idea de que nosotros hace 150.000 años que estamos. Esa recuperación tardó por lo menos ese tiempo. Y si queremos ver ahora, basta ver, por ejemplo, el caso de suelo o el caso de agua. En el caso de suelos, el suelo básicamente es regenerado por la biodiversidad y la ecodiversidad. Para que se generen 2,5 centímetros de suelo más o menos en el ambiente templado, pensemos entre 700, 1.100 años. En zonas frías, hacer un buen suelo de base ecosistémica, ¿no? Natural, con ambiente nativo, 10.000 años. Entonces, esto nos van dando indicadores. O sea, el gran problema es de que solamente puede haber recuperación por un mecanismo que se llama ecosucesión o sucesión secundaria, sucesión ecológica secundaria, donde lo que queda de los ambientes nativos, mientras no los sigamos obviamente quemando, destruyendo, reduciendo, eso va como reptando, va reconquistando, pero de una forma más lenta. Y el problema es que si cada vez nos queda menos ambiente nativo, nos queda menos una fábrica patrón, o sea, nos queda menos de un ambiente para que se vaya expandiendo, a punto tal que hay lugares de Córdoba en donde uno puede decir que ese lugar no se va a recuperar, pero ni siquiera en unos pocos siglos. ¿Por qué? Y porque está distante centenares de kilómetros de los ambientes donde hay biodiversidad, y no se planta, no es como... siempre me da... Si no es plantar un pinito y que vuelve la biodiversididad. No, es que de hecho, los muchos funcionarios, vuelvo a citar el caso del inefable de Juan Schiaretti en Córdoba, pero no es el único caso, se producen incendios y sistemáticamente después ponen en marcha algún programa de reforestación. ¿Se puede plantar? Sí, se puede plantar, pero no se puede plantar biodiversidad. Y a su vez, hay gente, el caso de Ricardo Suárez, que es un biólogo que trabaja en Córdoba y trabaja estupendamente, por ejemplo, ayudando al sistema a recuperarse, plantando, por ejemplo, el tabaquillo, que es un arbolito de altura, hace los bosquecitos de altura. Eso es una cosa, ¿no?, que se llama bosquizar. Pero una cosa muy distinta son estos proyectos. ¿Por qué? Porque vienen hechos con malicia. En realidad, vienen con la ignorancia de una persona como el gobernador, pero aparte de esa, vienen con malicia, porque da la impresión que, bueno, se quemaron 330.000 hectáreas, pero el gobierno está plantando. ¿Perdón? ¿Plantando qué? ¿Qué está plantando? Imaginen, digo, esto para que ustedes vean la categoría de gobernantes que tenemos. Se nos fue el tiempo igual, ¿eh? Ah, perdón. No, yo me quedaría 2 horas más charlando con Raúl. Parece que te hubiéramos cortado porque queremos defender a Schiaretti. Nada más alejado de nuestra intención. Simplemente que... No, al contrario, queda la incógnita. No, para despejar la incógnita te vamos a invitar próximamente y vamos a empezar con ese tema. Bárbaro, perfecto. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo, biólogo, un lujo tenerlo aquí. Mira, yo creo... Y disfrútenlo. Sí, disfrútenlo. Después lo decimos. Vamos a la tanda de la radio y después estamos con Mempo Giardinelli. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y entiendo que ya estamos en contacto con Mempo Giardinelli. Buenas tardes, Mempo. Sí, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien. Bueno, nos hemos comunicado con usted básicamente por esta labor que yo creo que es una de las personalidades más visibles para el público en la defensa de la soberanía sobre el río Paraná, es decir, un área
cedida a empresas privadas, con puertos privados, con negocios privados, saqueo privado, y que terminada una concesión, usted ha emprendido, y yo he leído sus notas en página 12 que me parecen excelentes, una misión que es la defensa y la recuperación del río Paraná. ¿Por qué no nos cuenta para nuestros oyentes de qué se trata esto que tantos argentinos hoy estamos preocupados alrededor de la mal llamada hidrovía? Bueno, en realidad acaba usted de definirlo perfectamente todo, ¿no? Es exactamente como lo cuenta. Yo simplemente, no es que me puse al frente de ninguna manera, creo que esto tiene que ver con una reacción ciudadana que empezó muy lenta, cuando el año pasado aparece el decreto 949/20 del Gobierno Nacional, donde se habla de volver a licitar el río, de volver a concesionarlo, y esto la verdad es que venía molestando, indignando a alguna gente que estaba en el tema, particularmente la recordada y querida Alcide Argumedo, diputada nacional, que fue de las primeras que tuvo en cuenta esto y que se dio cuenta, cuando el país toda la Argentina estaba ignorando este tema, porque claro, durante 25 años fue tan grave todo lo que nos pasó, tuvimos tanto, imagínense, los últimos 25 años de toda Argentina han sido un huracán, un torbellino, entonces Así es. hubo muy poca gente que estuvo atenta a esto, que alertó a la ciudadanía, y uno de ellos fue Alcina, fue también el senador Jorge Tayana, que estaba bien enterado del tema, el teniente de navío Julio Urien, que es un viejo militante muy experto en esto, en fin, el ingeniero Tetamanti. Había una media docena de personalidades a las que yo me sumé a principios de este año, simplemente empezando a escribir algunos artículos que yo empecé a estudiar también para darme cuenta de cómo era. También había un antecedente importante, que es el diputado santafesino Carlos Beltrade, que es una de las autoridades en esta materia, mi compañero del Manifiesto Argentino Pedro Peretti. Quiero decir, no habremos sido como mucho una docena de ciudadanos y ciudadanas que fuimos viendo que acá había gato encerrado. Y el gato encerrado no era otro que lo que se venía, es decir, digamos, la intención de reprivatizar el río, porque en realidad la concesión es una palabra macaneadora. Lo que se hizo en 1925 fue privatizar el río. Tan privatizar que los que nacimos y vivimos a la orilla del río, vimos cómo desde hace 25 años fueron desapareciendo los barcos y las barcazas y las jangadas con banderas argentinas. Hoy todas son banderas extranjeras, no hay banderas argentinas en todo el recorrido del río Paraná, y esto no es solo una cuestión simbólica ni formal, es un indicador de que nos han afanado el río. Esta es la verdad, nos robaron el río. El río hoy es un río internacionalizado, es un río en el que hay entre 20 y 35 puertos, hay distintas mediciones, pero por lo menos son 20, 25 puertos, que son todos puertos extranjeros, que funcionan como enclaves extranjeros en nuestras costas, al haber desaparecido la dirección de puertos, que ahora por suerte parece que va a ser recuperada. No hubo control de nada, es decir, no hubo cobro de impuestos, la FIP jamás cobró un centavo de miles de millones de dólares que decían que pasaban y salían, y entraban y salían 5 o 6 mil barcos al año. Nadie pagó un impuesto, nadie sabía cuánto llevaban o traían, no había pesajes, nunca se pesó la carga de uno de estos barcos. Todo lo que había eran declaraciones juradas que las depositaban en la Bolsa de Comercio de Rosario, que son ellos mismos, obviamente. Claro. Entonces era una especie de trampa grosera. El río además requiere, como todo gran río, requiere dragado, balizamiento, cuidado, y acá se hizo todo muy mal, porque se hizo y se sigue haciendo en este mismo momento un dragado que es simplemente, más que el dragado, es escarbar el fondo del río para que puedan pasar barcos cada vez más grandes, pero el río está muy dañado, y máximo ahora que estamos pasando una de las grandes
una de las grandes sequías, y el río está más bajo, nunca Sí. estuvo en los últimos 70, 80 años, estuvo tan bajito, y sin embargo quieren que se siga dragando para que entren barcos cada vez más grandes. Esto es un disparate, es un crimen ambiental además. Bueno, en fin, todo esto le da un panorama de por qué algunos pocos empezamos a hacer ruido con esto, con la única intención, mire, yo soy un escritor, yo soy un periodista, yo soy un hombre de la cultura, no soy especializado en esto, pero me puse a estudiar como ciudadano que soy, porque tengo hijos y nietos que amo y todos estamos acá alrededor del río Paraná y no queremos que el río sea abusado como viene siendo, eso es todo. Así es. Bueno, pero vos sabés que ha generado una expectativa y yo tengo dos, dentro de las muchas que han llegado, dos personalidades que quieren hacerte una pregunta. Voy a pasar uno es Alejandro Olmos Gaona, pero yo te voy a pasar la grabación que él me envió y después vos la evaluás, porque él lo que se pregunta es por qué no antes, porque él dice, si querés la respondés ahora, yo te lo digo en dos palabras. Alejandro Olmos Gaona dice que en 2010 hubo la concesión también se caía y hubo una extensión por 10 años y que justamente Fernando Pino Solanas, amigo personal nuestro también, lo mismo que Alejandro Olmos Gaona, y también Pedro Peretti y Carlos del Frade, dos amigos, ¿no? En su momento, Pino presentó un proyecto de ley para derogar el decreto que prorrogaba aquella concesión. Pero creo que un poco vos lo respondés, y yo te voy a pasar por privado las consideraciones de Alejandro Olmos Gaona, lo respondés al decir, bueno, vos en realidad, más que dedicarte a la política, sos un escritor que ha investigado este tema, y como investigador de este tema te voy a pasar la segunda, que esta sí te la paso directamente de él, que es Nahum Klicksberg, y que, por lo menos para que vos des tu opinión. Prestigiosas personalidades que han estudiado el tema han denunciado que por la hidrovía del río Paraná se contrabandea en exportaciones de productos del campo, combustibles y minerales, cantidades enormes de miles de millones de dólares cada año. Alcira Argumedo, la prestigiosa exdiputada, ha hecho un cálculo en el cual ella ha denunciado que son de 30.000 a 35.000 millones de dólares por año estas exportaciones ilegales por contrabando. ¿Usted qué opina sobre estas denuncias? Bueno, ahí tenés la pregunta. Bueno, yo lo que puedo decir, Masiterio, en homenaje a la brevedad, porque como le digo, tengo otra gente, ya me están llamando, pero quiero ser atento con ustedes. Primero, ubico perfectamente al doctor Olmos Gaona, a quien he leído y alguna vez me ha mandado materiales también y demás, y ubico también al compañero Klicksberg. Así que lo que puedo decir son dos cosas. Digamos, respecto de lo primero, es cierto que la primera concesión, la del 95, pasó prácticamente por todos los gobiernos, no solamente el de Cristina Kirchner, que es lo que se pretende de alguna manera exponerla como que ella también lo hizo. En realidad todos los gobiernos, lo hizo el gobierno de Duhalde, lo hizo el gobierno de la Rúa, lo hizo el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina. En ese no es que lo hizo, lo que hicieron fue que de alguna manera no había o fueron engañados o no había la resistencia popular que hoy está habiendo. Yo no soy historiador, no sé por qué razón cada uno de esos presidentes, estoy hablando de 5 presidentes, cada uno de esos 5 presidentes le tocó en un determinado momento extender o continuar una acción que hubieran podido a lo mejor tomar y hubiera sido mejor que se tomara entonces. Yo la verdad es que no tengo respuesta para eso, no me hago cargo de eso y no utilizo eso políticamente porque en realidad puede llegar a ser una forma de desviar el eje de la cuestión. El eje de la cuestión es que en este momento el gobierno nacional está tomando una decisión que muchos de nosotros pensamos que es una decisión que puede ser muy equivocada y estamos tratando fraternalmente como compañeros de decirle, presidente, no cometa ese error. De hecho, la decisión del decreto que salió ayer
tiene un aspecto que es positivo, es decir, por lo menos, en primer lugar, escucha la voz popular, porque el primer decreto que salió en 949, que seguimos pidiendo que sea derogado, es un decreto que realmente era entregar de la manera más vil y no solo era ahora por más años. Es posible también, hay quienes dicen que la nueva posibilidad de recontratación o de concesión que pueda venir dentro de un año va a ser, algunos dicen que va a ser por 20 años y demás. Lo que nosotros decimos, cuando digo nosotros me refiero al Manifiesto Argentino y a un grupo de organizaciones y colectivos de ciudadanos y ciudadanas que estamos interesados en este tema sin ningún tipo de interés más que el interés de la República. Lo que nosotros decimos es que en cualquier caso las palabras, y lo dijimos en el documento que sacamos ayer, que usted lo debe tener. Sí, Yo lo leí. digo que mientras la palabra concesión y la palabra licitación esté en cualquier decisión, va a ser peligrosa la cosa, porque cuando hay esas dos palabras es cuando se trampea la verdadera voluntad del pueblo argentino. Entonces decimos, nos plantamos ahí, decimos respetuosamente, decimos eso no lo aceptamos, y nosotros vamos a plantar, como estamos plantados reclamando firmas, vamos a llegar al 1.000.000 de firmas, que las vamos a conseguir, estamos trabajando duramente y es impresionante la respuesta desde todos los puntos del país. Nosotros vamos a trabajar en eso y si hace falta llegaremos a una consulta popular para que el pueblo se exprese. Creo, esta es mi estimación, que el presidente Alberto Fernández ha reaccionado bien, porque él estaba muy trancado con esto, y el decreto, aún con la limitación que estoy señalando, es un paso adelante. Pensamos, no descarto yo personalmente, que pueda seguir reflexionando. Es una persona que tiene un estilo, que es un estilo más bien mesurado, y yo todavía voy a confiar en que pueda tomar la gran decisión. La gran decisión no es otra que recuperar en totum la soberanía sobre el río Paraná, hacernos cargo de ese río. Está bien ahora a través de la Administración General de Puertos, después vendrá la Dirección Nacional de Vías Navegables, que hay que recuperarla, y hay que entender que la Argentina tiene un sistema de dragado perfectamente aplicable, que sí funciona, que está un poco deteriorado, pero que con poco dinero se puede recuperar. Yo conozco perfectamente cómo está el estado de las dragas argentinas, he estado en las dragas, sé que además la Argentina tiene una capacidad de construcción de dragas. En menos de un año, o en año y medio, podemos tener 2 o 3 dragas flamantes nuevas, operativas, hechas en astilleros argentinos, y esto también va a recuperar la industria naviera argentina. De manera que la Argentina está en perfectas condiciones. Tenemos ingenieros navales destacadísimos y muy honestos, y también todo esto hay que decirlo, porque esto va a ayudar a que la Argentina cumpla ese papel. Esperemos que el presidente comprenda esto. Estamos haciendo todo lo posible, buenamente, serenamente, para explicar esta situación, y al mismo tiempo, y acá termino, estamos haciendo una campaña de concientización cívica que han dado muy bien, no solo por las firmas que estamos recogiendo, estamos en el orden de las 3 o 4 firmas por minuto que estamos recibiendo, sino que además nos damos cuenta que esto está pasando en todo el país. Hay un clamor popular que va a venir, porque, como siempre decimos, si perdemos el Paraná es como perder las Malvinas definitivamente. Y el pueblo argentino, nosotros queremos que no quiere eso. Sí, sin lugar a dudas. Quiero respetar tu tiempo, y es la última pregunta que te hago. Así me contestás brevemente. ¿No entendés que el Congreso Nacional está en deuda respecto a este tema al no abrir en su seno y, lógicamente, al conjunto de las opiniones un enorme debate nacional para saber, por un lado, por qué motivo se pide la recuperación soberana del río, de los puertos, el manejo justamente de nuestro comercio exterior? ¿No sentís que hay una deuda ahí? Yo no estoy de acuerdo, Mario, digamos, la satanización del Congreso siempre es una forma fácil de salir adelante. No, hay diputados y hay senadores que están trabajando muchísimo con este tema, están trabajando muy bien, creo que están incluso influyendo positivamente sobre distintas áreas, tanto del kirchnerismo, como del Frente Renovador, como del presidente mismo. Hay muchos y muchas diputados que están haciendo un gran trabajo. De repente no tienen, digamos, la perspectiva que podemos tener los ciudadanos rasos, que podemos andar en estas cosas, pero a mí me consta que hay mucha gente que está estudiando muy serenamente esto. Uno puede tener una diferenciación con el senador Tayana, con la diputada Vallejo, con quien sea, pero son
legisladores muy conscientes, muy honestos, que están trabajando extraordinariamente para clarificar esta cuestión. Y que bueno, de todos modos, el Congreso es mucho más que la voluntad de un grupo ilustre de diputados y diputadas y senadores y senadoras. Hay que conseguir mayoría, las comisiones llevan mucho tiempo que se organicen, las fuerzas que están internas representadas en el Congreso, la mitad, casi la mitad, son espantosas, cada vez más con voluntad fascista, lo estamos viendo. Ahora van a prenderse incluso en esta barbaridad que están queriendo hacer para el 9 de julio, volver con los tractorazos y provocaciones, y basta ver la televisión argentina, que es vomitiva, cómo están permanentemente asusando y asusando, e incluso, quiero decirlo, canales de televisión que se suponen amigos del gobierno, lo que están haciendo es propaganda todo el tiempo de los fascistas que están ensoberbecidos, están francamente son como están desaforados, y esto es lo peligroso para la República, no que el Congreso demore más o menos en estudiar un tema que sí lo están estudiando. Bien, bueno, Mempo, respetando el horario, te mandamos un fuerte abrazo y ojalá tengamos la oportunidad de volver a charlar contigo. Ojalá, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Mempo Giardinelli sobre un tema clave, que es recuperar, dentro de todo lo que hay que recuperar, la soberanía sobre nada menos que la principal vía navegable interior de la Argentina, que es el río Paraná. ¿Nos han llamado por teléfono? No. Bueno, ya nos llamarán. Bueno, ustedes lo escucharon y lógicamente yo no me refería en términos de algunos diputados o senadores, me refería que la institución Congreso Nacional quizás sea una institución un poco voluminosa, pero entiendo que mi opinión personal es que debió haber convocado a un fuerte debate en torno a esta cuestión, como tantas otras que son sumamente importantes y de las que al Congreso no lo ves con la agilidad, la rapidez, la velocidad para encarar estos temas. Y la autonomía. Así es. Bueno, estamos en contacto, supongo yo, que con Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Será cierto esto? ¿Cómo estás, Mario? Sí, estamos acá haciendo un enlace con la computadora y el celular. Escuchando muy atentamente lo que hablaba Mempo también, Bien, bien. Bueno, sí, él está llevando adelante realmente una misión excelente. Hay unas notas de él en página 12 que se las recomiendo a todos y me parece que ya con eso es más que suficiente. Y después, bueno, las observaciones que vienen, que son típicas de la democracia, donde hay observaciones, las hubo por parte de Alejandro Olmos Gaona, y una pregunta por Naum Klicksberg, y la posición de Mempo, que en términos generales la comparto total y absolutamente. Exacto. Vamos al tema de hoy. Ustedes. Sí, vos sabés que tenemos, se escucha muy bajo, Mario, no sé cómo nos escuchás, ¿vos me escuchás a mí? Perfecto, yo los escucho perfecto. Sí. Ahí está. Ahí sí. Si Rodrigo, ¿vos lo escuchás, Rodrigo? Sí. Ahí estamos. Bárbaro. Bueno, hoy nos habías encargado, teníamos tarea para el hogar. La vez pasada nos preguntabas acerca de lo que se ha hablado en relación a Biden. Si una persona con una discapacidad puede estar al frente de un Estado, al frente del gobierno, o no. Uh-huh. Y es un tema polémico y como hacemos habitualmente en esto, nos gusta enfrentar la situación. Bien. En relación a Biden, que era la pregunta que nos hacía Mario, la realidad es que los antecedentes de Biden en realidad tienen que ver con el tartamudismo. No hay otros antecedentes que hablen de problemas en realidad neurológicos. Y acá entramos en varios temas. La diferencia entre discapacidad e incapacidad.
¿verdad? Sí. Son dos elementos distintos y realmente en muchos casos, a ver, obviamente que una persona que atraviesa una situación incapacitante no puede estar al frente del ejercicio del poder, eso va de suyo. La cuestión se plantea cuando la discapacidad es utilizada para invalidar o para tirar abajo una reforma, una transformación y, ¿por qué no decirlo también así, voltear estadistas? No estamos hablando de Biden, estamos hablando de la historia. Sí, Rodrigo. Perdón. En realidad, hola Mario. Hola Rodrigo. Hay que hacer una clara diferencia entre una situación, digo para la audiencia en general, una clara diferencia entre discapacidad e incapacidad. O sea, la situación incapacitante lógicamente no tiene por qué estar de la mano de una discapacidad. Sí, una persona puede tener una discapacidad y no estar incapacitada en lo más mínimo. Bien, digo, te escuchaba, digo, por ahí que la gente tiene que entender esa diferencia que tiene que quedar muy clara. Cuando hablábamos con... Sí, Daniel, escúchame, no, quería hacer una reflexión sobre esto que dijeron, porque en realidad incapacidades tenemos todos, digamos, yo no me siento totalmente incapaz de correr 100 metros en una carrera en las Olimpiadas, me siento totalmente incapacitado para hacer eso. Claro, acá Daniel entra también a jugar la cuestión de las incapacidades cuando son declaradas jurídicamente, ¿no? Pero vos sabés que estoy tratando de hacer un puente, vos sabés que tenemos un pequeño inconveniente con el audio. Aclaro esto porque Rodrigo me está escuchando a mí. Daniel estaba trazando esa diferencia, Rodrigo, entre la incapacidad y discapacidad y que todos tenemos ciertas incapacidades. Pero cuando se planteó el tema de Biden, nos pusimos a rastrear y encontramos ya en él, hace más de 3.000 años, un gran reformador que fue Akenatón, desde la 18ª dinastía de Egipto, del Imperio Nuevo. Ustedes saben que Akenatón, bueno, no vamos a relatar la historia de Akenatón porque creo que es ya conocida por todos, el gran reformador, se habla del primer monoteísta, algunos dicen que una monolatría, que barrió con el poder de los sacerdotes al eliminar ciertas formas politeístas, y cierta historia en donde se empieza a rastrear algunas cuestiones patológicas, dicen que es muy posible que Akenatón haya tenido cataratas. Esa catarata, al ir avanzando, hizo que en un plazo de 5 años, que fue cuando él introduce la reforma, él lo que distinguiera fuera ese contraste entre luz y oscuridad, desapareciera de algunas formas y considerara que lo único verdadero era el sol. Fíjense, el sol como manifestación de Dios, ¿no? Fíjense cómo la discapacidad empieza a gravitar en lo que puede ser una transformación histórica también. Obviamente, alguno podría decir esto es contrafáctico. En realidad se apela a la semiótica médica a partir de ciertos documentos y se llega en cierto modo a esta conclusión. Ahora bien, en el caso de la cultura egipcia, quienes perdían la visión, perdían a su vez el Ka, es decir, la fuerza vital. Y ese hecho, sin duda, fue utilizado para terminar con uno de los principales estadistas de la antigüedad, que fue Akenatón, el gran reformador, ¿verdad? Lo mismo encontramos en otros lugares. Entonces, por eso nos parecía, y en homenaje a la brevedad también, porque tenemos otros compromisos acá con Rodrigo y también con Mario desde Mar del Plata, nos parecía muy importante, Daniel, Mario, marcar esta diferencia, ¿no? Lo que decía Daniel también, una cuestión entre discapacidad e incapacidad, que son dos cosas distintas, y el grave problema también cuando se utiliza la incapacidad
como elemento, o la discapacidad como elemento de estigmatización. No sé, Rodrigo, si tenés ahí sobre Biden un poco lo que habíamos encontrado. Sí, yo en realidad lo que encontré sobre Biden es que él tuvo, fue asmático, bien, durante un tiempo, fue tartamudo, bien, entre los 20 y los 30 años, y de hecho sufrió 2 aneurismas cerebrales justo en el momento de una de las campañas presidenciales. Bien, quiero dejar en claro que aneurismas cerebrales, yo no soy médico, pero el aneurismas cerebrales tenemos todos, son de alguna manera fallas en el sistema, en uno de las fallas que tenemos en el sistema sanguíneo, donde las venas les pasa como las cámaras de los autos o de las bicicletas que se hinchan, tienen como una suerte de falla. Eso es peligroso porque puede terminar en un accidente cerebrovascular, bien, pero eso no dista mucho de la discapacidad. La situación asmática tampoco es una cuestión directamente relacionada con la discapacidad, y la que por ahí nos llama la atención, que podría llegar a ser relacionada con una cuestión cognitiva, es el tema de que fue tartamudo. Históricamente a las personas tartamudas se las tildó de alguna manera de tener un problema mental, cognitivo y demás, que nada más lejos de la realidad. Entonces, nada, es algo que realmente sí, por ejemplo, ha tenido, y esto como a modo de comentario, tuvo 2 situaciones en su vida muy, muy difíciles, que fue la muerte de su hijo por cáncer cerebral y la muerte de su hija y su mujer por un accidente. Tremendo. Eso puede haber ayudado a esta situación de tartamudez cuando murió su hija y su mujer, y puede ser también las situaciones nerviosas pueden ayudar, pero de eso a plantear una discapacidad cognitiva, mental cognitiva, estamos muy lejos. Hay otro caso también para redondear la cuestión de la tartamudez, que es el rey Jorge VI. De hecho está la película, ¿no? El discurso del rey. Sí, claro. Y el emperador Claudio, el emperador romano Claudio, que también... Claro. El emperador romano Claudio, sí. Bueno, eso es mucho más lejano todavía. Iba a citar justamente la del emperador Claudio, que inclusive se hizo hasta una miniserie basada en el libro de Yo Claudio. Pero el caso de Jorge VI se ve cuando él tiene que hacerse cargo de la monarquía y dirigirse al pueblo, al pueblo británico, y atravesar la situación de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué manera? La cuestión de la preguerra en principio, ¿no? De qué manera él inclusive nombra, le da un título nobiliario a la persona que lo asiste. Y bueno, él puede desempeñar, más allá de que Inglaterra son nuestros enemigos. Bueno, esa es otra cuestión. Acá estamos evaluando de qué manera a veces se puede llegar a malinterpretar una situación. Insisto, no estamos haciendo un juicio acerca del gobierno de Biden, Mario, Daniel. Estamos tratando de poner blanco sobre negro en cuanto a la pregunta que nos habías hecho y que nos parecía, antes de dar una respuesta a priori, si bien medianamente teníamos una posición tomada, preferimos sondear en estas cuestiones. Ahora, yo les hago una pregunta que tiene que ver con justamente la inteligencia. Cuando yo era pibe, se hablaba de un coeficiente intelectual. Y yo decía, no puede haber nada menos inteligente que medir la inteligencia en una línea, ¿no? Es decir, uno tiene 150, el otro 200, 250. Sobre un segmento, sobre una línea, tomamos un segmento y eso mediría algo tan increíblemente complejo
como es la inteligencia. Actualmente se habla hasta de 12 inteligencias distintas que habitan en el ser humano. Ya no era una y un coeficiente, después hubo un libro que eran las 7 inteligencias, ahora se habla de 12 inteligencias. Cuando alguien pierde una capacidad, digamos, sensorial de cualquier tipo o motriz, etcétera, no, al mismo tiempo eso no se compensa con el desarrollo de una de estas otras formas de inteligencia. En realidad es casi un mito esto, que la naturaleza compensa. A ver, casi, no totalmente, casi. La naturaleza compensa en tanto y en cuanto se apliquen las técnicas, los trabajos rehabilitatorios correctos, y uno aprenda, porque nosotros por eso siempre con Rodrigo y los compañeros y las compañeras de Cámara del Plata nos oponemos a la idea de resiliencia, porque la resiliencia es conservadora, la resiliencia es volver al estado anterior. El resiliente es un resorte que a pesar de las adversidades vuelve a ser resorte y se para. Esa idea de resiliencia es conservadora. Nosotros hablamos de la idea de plasticidad, que es un poco lo que vos marcabas, Mario. Es decir, existe esa compensación o ese desarrollo, compensación entre comillas, porque uno no compensa un sentido con otro, sino ese desarrollo en la medida que se apliquen las técnicas rehabilitatorias correctas y las técnicas y hay otras que, para otras cosas que evidentemente hacen falta la asistencia, ¿no? Que es otro tema que vamos a desarrollar, la diferencia entre el acompañante terapéutico y el asistente personal, pero eso en otra oportunidad. Bien. En cuanto a lo que vos decías del coeficiente, Mario, sí, arbitrariamente, y me acuerdo que una vez en una jornada decíamos es una especie de teoría lombrosiana legitimada. Lo de Lombroso lo de César Lombroso con las formas de los cerebros era demasiado grosero. Pero la noción del coeficiente intelectual parecía ser la cara lavada de algo lombrosiano que seguía cayendo bien en cierto modo. Claro. Ahora, no, porque yo creo que haber escuchado a Jorge Luis Borges en algún momento, y con esto vamos cerrando y después anuncian la actividad de esta noche, que falta apenas una horita, donde él dice, bueno, cuando fui perdiendo la vista, eso también me permitió, algo así, porque no me lo acuerdo bien, pero me permitió concentrarme en cosas que mientras veía no me había concentrado. A eso me refería, no como una ley de compensación natural, sino que quizás al perder algunos de esas capacidades, en lugar de pensar en la recuperación de esa capacidad, se podría pensar en la recanalización de las energías vitales del ser que ha perdido esa capacidad y al canalizarse por otro lugar desarrolla otra potencialidad. Hay una diferencia que lo hablábamos con Rodrigo. ¿Alcanzaste a escuchar lo que decía de Borges? No escucho casi nada. Escucho, sí, estamos haciendo un puente medio extraño. No, comentaba Mario justamente que Borges, cuando fue perdiendo la vista, reflexionaba que eso le había permitido reconcentrarse en otras cosas y que desde ahí Mario plantea que puede haber como una recanalización y que eso lo habíamos hablado con vos la vez pasada, la diferencia entre la discapacidad sobreviviente y la adquirida, que sí, desde ese punto de vista es correcto. Claro. Sí, pero es una gran diferencia, porque cuando alguien nace con una discapacidad, supongamos que una persona que nace ciega no cuenta con toda esa información que Borges sí tenía y que después puede reconcentrarse. Claro, está bien. Bueno, son muy inteligentes ustedes, así que me voy a dar por vencido. Díganme qué actividad tienen esta noche. Esto no es al contrario, acá estamos compartiendo. Rodrigo, te paso la posta para compartir la actividad de esta noche, de esta tarde, va dentro de una hora. Bien, bueno, esta tarde, por medio de Meet, vamos a tener una charla que tiene que ver con la aplicación del modelo social desde una mirada del Partido Socialista auténtico. Va a hablar el candidato a primer
concejal por Mar del Plata de este partido, del proyecto Justo y del frente que se está formando con otras fuerzas. Y bueno, con Carlos Matos y con su equipo, y vamos a tener la suerte de tener el cierre de la charla, en el cierre de la charla al señor Mario Masitelli, candidato a diputado, referente y un ejemplo con nosotros también. Bueno, está bien. Entonces, quien quiera puede seguirlo. Y si alguien que nos escucha quiere seguir esa charla sobre el tema discapacidad, digámoslo en una palabra para simplificar al oído del oyente, ¿cómo hace? Dice, bueno, estoy escuchando y por ahí me prendo. ¿Cómo hace para prenderse a las 19:30? Entra a Google. ¿Qué googlea? ¿Qué googlea? En Partido Socialista Auténtico Mar del Plata está el evento. Bueno, googlea perfecto. Partido Socialista Auténtico Mar del Plata. Ahí está el evento, entra en el evento y en el mismo evento aparece el MIT. Excelente. Sí, porque darles dictar el link sería medio imposible, no sería muy... No, pero directamente googlean Partido Socialista Auténtico Mar del Plata, y ahí 7:30 se conectan y ya está. Carlos Matos, Rodrigo Romera, muy buenas tardes, muchísimas gracias y nos vemos en un ratito y el viernes que viene la seguimos. Muchas gracias, Mario, Daniel, un fuerte abrazo para todos los oyentes de la radio y nos encontramos en un rato, Mario. Dale, bárbaro. Chau, hasta luego. Bueno, como siempre, sumamente interesante porque te abre otras dimensiones. Yo no sé si estas cosas son comunes en un programa de radio, pero acá te tenés que meter en el tema y forzar la inteligencia para entender cómo es este tema, ¿no? Porque en general la simplificación es ahorro de energía y lógicamente entonces nosotros para entender una situación simplificás porque de esa manera ahorras energía, ¿verdad? Porque si no, para entender cada situación se te va la vida. Ahora, hay cosas que no se pueden simplificar tanto al punto de no entender nada. Es decir, hay un punto donde la simplificación es no entender nada. Siempre me acuerdo de ese, por ahí ya lo dije, pero dicen que había una conferencia de Albert Einstein donde el tipo desarrollaba toda su teoría de la relatividad. Entonces, alguien se levantó del público, él dijo, bueno, esto es la teoría, si alguien quiere hacer una pregunta, y alguien del público dijo, mire, me parece que no entendí, ¿podría hacerlo un poco más simple? Entonces él vuelve a explicar la teoría de la relatividad un poco más simple. Y termina de dar su conferencia y dice, y alguien se levanta y dice, ¿no podría hacerlo un poco más simple? Y él le dice, sí, lo puedo hacer un poco más simple, pero ya no es la teoría de la relatividad. Claro. O sea, entonces, la simplificación extrema de las cosas para venderlo, todo va mejor con Coca-Cola, es propaganda, nada más. Sí, esto requiere reflexión, que es lo que tratamos de hacer acá. Y la verdad es que los que están en los gobiernos tienen la obligación de no simplificar las cosas al punto de maltratar a los seres humanos, que es la consecuencia cuando simplificas en exceso. Sí, una cosa antes de entrar a la otra entrevista, digo, un tema que debemos tratar acá, que casualmente Adriana, mi compañera, se está especializando en eso, es el tema de los cuidados y el universo de los cuidados, que es un universo gigantesco que tiene que ver desde los niños hasta los vamos a invitarla, Adriana. La vejez, hay un universo humano que requiere de cuidados. Laura Deriu, ¿cómo te va? Mario Masitelli, ¿cómo le va? Bien. Aquí. ¿Cómo anda? Bien, sí, siempre, felizmente. En la lucha. Siempre en la lucha, es decir, yo concibo que la vida en gran medida, no todo el tiempo, obvio, solo el 99% es lucha. Y bueno, en fin, creo que el deber
es el de tratar de mejorar la vida de todos los que nos rodean y de uno mismo, porque uno sin los otros no es nada. Exacto. Esta es la realidad. Sin los otros no somos nada. A veces se me ocurrió, yo claro, no puedo escribir un cuento, pero podría escribirlo, pero se me ocurrió un cuento donde todo, digamos, la humanidad se sube a una suerte de arca de Noé y se va a otro planeta, ¿no? Por un tiempo extenso, pero queda una persona en el planeta. Y esa persona, lógicamente, es dueña de todos los departamentos de Nueva York, de la bolsa, de Wall Street, de todos los departamentos de Londres, de París, de Buenos Aires. Sin embargo, esa persona no tendría razón de existencia. ¿Por qué? Porque falta el otro. Y sin el otro no somos nada. Entonces, esa cosa de los que nos ha despertado el capitalismo de que somos porque poseemos, en realidad somos porque hay otro. Y si el otro nos resulta indiferente, qué mal camino que hemos elegido. Somos porque hay otro, y en el otro nos reflejamos nosotros mismos, nuestros aciertos y nuestros errores. En fin, bueno, vamos a salir de esta etapa filosófica y vamos a una pregunta muy clarita que tiene que ver con la producción de carne en un laboratorio, cosa que me impactó inmediatamente y desearía que nos explicaras de qué se trata esto de producir carne en un laboratorio cuando todo el mundo que consume carne de vaca es porque ha pasado por los campos, ha visto la vaca, después lógicamente está la carnicería y así sucesivamente si comen de cerdo o comen pescado. Pero en este caso sería bien distinto. ¿Por qué no nos explicas de qué se trata esa producción de carne? Bueno, se denomina agricultura celular y vos sabés que salió muy a la luz últimamente porque en el estado de Israel surgió la primera fábrica, así dicho, ¿no? Fábrica de carne cultivada, como bien vos decís, en laboratorio. Imagínate que una hamburguesa, o sea, en 4 semanas, estas fábricas con tecnología, que ahora vamos a ingresar un poquito, cómo va avanzando la tecnología en estas y tantas cuestiones. En 4 semanas se desarrolla una hamburguesa de 100 gramos, lo cual, si vamos a la cría tradicional, obviamente esto no sería posible, nunca, excepto que mates a un ternerito, pero te quiero decir que el desarrollo no solo fue avanzando en cuanto a esto que se denomina, insisto, agricultura celular, sino que también se han reducido mucho los costos. Vos sabés que esta gente que desarrolló esta técnica ha estado en la Argentina. El tío de una de las empresas, que fueron holandesas, o una empresa holandesa, estuvo en la Argentina e incluso visitó el INTA, y sobre todo el Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA, que también desarrolla biotecnología. ¿Y por qué? Porque, bueno, justamente lo que hace muchos años, creo que fue en el año 2013, costaba la tecnología desarrollar una hamburguesa, imaginémonos una hamburguesa de 100 gramos, 280.000 euros o dólares, un poquito más, hoy cuesta menos de $10. O sea, cómo fueron avanzando todos estos procesos a tal punto de llegar a ese extremo que inclusive se sigue desarrollando para seguir abaratando los costos de producción. Ahora, suena raro esto, ¿no? Sobre todo para los que consumen carne. A ver, esto no está pensado para el que no consume carne. Por ejemplo, en la Argentina y en todo el mundo hay vegetarianos y los vegetarianos no consumen carne y no les interesaría tampoco consumir una hamburguesa de carne cultivada. Esto está pensado más bien a los mercados que consumen carne o a las personas que consumen y que, digamos, de alguna forma también quisieran, en principio, colaborar con la problemática medioambiental que sería el objetivo fundamental de este tipo de desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué sería el objetivo fundamental? Bueno, primero, porque este tipo de cultivos disminuyen, eliminan prácticamente todo lo que son enfermedades zoonóticas, que son los fantasmas de las pandemias del futuro. Claro. Tanto sea carne de, imagínate, gripe aviar,
imagínate lo que pasó con los bisones, que si bien no eran para producir carne, pero eliminaron un montón de bisones en Dinamarca porque encontraron especies coronavirus. Imagínate con los cerdos, el megaproyecto chino. O sea, por un lado la parte de la salud, o sea, de la zoonosis, que son las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre y del hombre a los animales, porque en el caso de los cerdos, nosotros tenemos mucha afinidad con los cerdos y nosotros también podemos enfermar a los cerdos. De hecho, ya hay un trabajo publicado con ¿Y cómo los enfermamos nosotros a los cerdos? Simplemente Eso es una curiosidad. Estornudando o teniendo contacto con los animales. Así que hay Del mismo modo, con las microgotas esas que nos contagian de COVID, así sucedió y de hecho hay un trabajo publicado, científico, en un criadero de cerdos de alta seguridad, bioseguridad, etcétera, etcétera, en San Andrés de Giles, donde hubo un brote de peste porcina y ¿te acordás? En el 2009 fue el brote que finalmente al año siguiente fue superado, pero bueno, también estuvimos en vilo, y ese brote en ese criadero de cerdos fue generado por humanos y se transformó en un trabajo que se publicó docentes de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces van a tener que ir con barbijos. Es que justamente había bioseguridad, por eso te digo que muchas veces es muy difícil decir que está todo controlado, porque la verdad no es así. Podemos pensar que si en ese momento se produjo un brote de gripe porcina transmitida y generada por humanos enfermos que enfermaron a los cerdos, bueno, puede ser al revés, y estos virus que mutan permanentemente, en ese momento era el virus influenza, estos son virus coronavirus, son otro tipo de virus, pero también con mucha afinidad con los animales. Entonces, saliendo un poco de ese tema que es histórico y que es interesante, el trabajo está, así que después podemos dar más detalles los que lo quieran leer. Por un lado ese tema, por otro lado el control de la calidad, o sea, de hecho se elaboran carnes sin grasas prácticamente. Ajá. Después, no es modificada genéticamente, o sea, no son transgénicos. Y lo importante, el objetivo que tiene esto es el ahorro de un porcentaje, 45% en la producción, a misma cantidad, mismo recurso, mismo producto final. Un ahorro del 45% de energía en la producción, un 99% de ahorro de tierra, un 96% menos de generación de gases de efecto invernadero y un 96% menos de consumo de agua, que genera, digamos, la ganadería tradicional. Entonces, esto es lo que se pone en la balanza y lo que más hace pesar este tipo de proyectos, en los cuales inclusive ya está hasta China interesada. China destina más de 10.000 millones de dólares por año para adquirir carnes en el exterior. Así que aún los chinos están interesados en esta tecnología que ya existe en Israel, pero que también existe en la Argentina, y esto es un detalle interesante. Pero vos decís que esto no va a traer consecuencias. Es decir, nosotros venimos por miles de años comiendo de una manera determinada, y de pronto de un laboratorio va a salir carne. Vos decís que eso no va a tener, ya sabemos, porque acá se escribieron muchos artículos y hay un libro de Mal Comidos, y eso, ¿vamos a estar bien comidos comiendo eso? Bueno, siempre existe la opción y la elección del consumidor. Insisto, los que no consumen carne no van a consumir carne de todas maneras, pero las personas que dicen que no pueden vivir sin la carne, de alguna manera, si pudieran suplantar parte de ese consumo en función de el impacto que genera la ganadería industrial, porque convengamos lo siguiente, y que en el libro Mal Comidos está muy bien expresado. El mundo va hacia más de 9.000 millones de habitantes en el 2040 o 2050. Si todos esos habitantes, los hábitos de consumo, como lo estamos viendo en China, cuando China empezó a consumir carne, cuando los chinos, 400 millones de chinos, empezaron a cambiar su dieta y a consumir productos de origen animal, fijémonos qué pasó en la Argentina y qué pasó en América del Sur. O sea, todos nuestros países, tanto Paraguay, Argentina, Brasil, se pusieron a producir para el mercado chino. O sea, empezamos a producir forrajes
no alimentos para personas, alimentos para animales, para satisfacer una demanda que empezó a crecer en China de productos de origen animal. ¿Y qué pasó en la Argentina? Bueno, ya lo hemos hablado infinidad de veces. Monocultivo, degradación de suelos, glifosato, deforestación, desmonte, enfermedad, muerte, poblaciones originarias diezmadas. Bueno, todo eso trae las consecuencias ya las vimos, de alguna manera, si la gente no quiere dejar de consumir o disminuir abruptamente el consumo de carne, bueno, esto estaría pensado para ese sector que no está dispuesto a hacer ese sacrificio y que quiere seguir consumiendo. Entonces, de alguna forma contribuiría un poco y en parte a todo lo que te dije anteriormente, a todo ese ahorro de tierra, de agua, de energía, a la disminución de producción de gases de calentamiento global. Y de alguna forma, por supuesto que esto es muy cuestionado y está justamente para discutirse, porque son cultivos celulares, si bien no son transgénicos, pero requieren nutrientes, requieren aminoácidos, vitaminas, hidratos de carbono, en fin, para que esas células se desarrollen, tecnología, bioreactores especiales, también oxígeno, humedad, hay toda una tecnología, Mario, que está cada vez avanza más, y no solo en estos países, porque fíjate vos que no quiero dejar de decir esto, en la Argentina hay un laboratorio argentino que ya lo produce y que ya lo ha logrado, y es un laboratorio que está fundado por piamonteses italianos que viene trabajando desde el año 1886 en productos farmacéuticos y que además desarrolla líneas celulares para reparación de tejidos, por ejemplo en el caso de los quemados, porque también se usa mucho el cultivo celular para temas de salud humana. Y este laboratorio se llama el Laboratorio Peraveri, que está en Caballito y tiene algunas sucursales, creo que en Rosario y en Bahía Blanca. Ellos, en la Argentina, han desarrollado carne cultivada. Invirtiendo nada más que $200.000 en una tecnología, si bien no a escala todavía, pero con el propósito quizás en un futuro no muy lejano de producir y además de incorporarse a ese mercado, porque en este caso lo que se trata de exportar o desarrollar es más la tecnología que el producto final, porque uno puede empezar en las patentes, no, acá patentes no hay, el cultivo celular se hace en todo el mundo, el tema es tener la tecnología para hacerlo a gran escala y bueno, y después ir evaluando en el transcurso del tiempo el producto, como por supuesto tendrá que haber gente que analice en profundidad la calidad, etcétera. En principio son células musculares, tienen la misma característica en cuanto a nutrición, aminoácidos, proteínas, etcétera, de las tradicionales. Laura, lo único que se hace mucho más rápido. Se nos fue el tiempo. Bueno, una sola cosa nada más antes de que quería acotar que dentro también de este rubro, por decirlo de alguna manera, existe otro producto que es la carne de imitación, que es la carne producida a través de proteínas vegetales. Eso queda para la próxima. Exacto, por falta de tiempo. Queda para la próxima porque la Argentina también ahí está abriendo un mercado muy importante que es la exportación de, en principio, texturizado de arvejas a un país que no consume carne o que consume muy poca, que es la India. Nos están echando. Millones de personas. Nos están echando. Laura, te mandamos un beso y queda materia para la próxima. ¿Te parece? Bueno. Tarea para el hogar. Te mandamos un beso desde acá. Nos vemos. Hemos hablado con Laura Deriu. Nos vamos hasta el lunes a las 12 aquí en La Brújula. Ahora quédese en Independiente Rey de Copas con Oscar Algañarás.